capítulo 5, versículos 17 al 19. Cuando todo lo tenga, me contestan con un amén. Aleluya. Amén. ¿Todo lo tenemos? Segunda de Corintios 5, 17. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17 al 19. Aleluya. ¿Todo lo tenemos? Amén. Y la palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Amén. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Amén. Pueden sentarse, hermanos. El tema que le puse a este mensaje es arrepentidos y convertidos. Amén. Si yo preguntara en esta tarde para usted qué es la palabra arrepentimiento y conversión. Amén. Ok, como podemos ver, hay varios tipos de arrepentimiento. Por ejemplo, este es uno. Arrepentimiento puede ser de una persona que ha matado, que ha robado, que ha hecho uno u otro delito. Él se arrepiente, pero si él no tiene al Señor en su corazón, ese va a ser un arrepentimiento de la boca para afuera, no va a ser de lo profundo del corazón. Amén. Pero si él se arrepiente de momento, pero en el día menos esperado vuelve y comete el mismo error. Entonces, ese no es un verdadero arrepentimiento. Amén. Una persona que no ha conocido al Señor, gloria a Dios, que no ha entregado su vida al Señor. Pero una persona que conoce del Señor, que le ha aceptado al Señor como su único Salvador, ya no tiene que andar cayendo en esos pecados. Aleluya. Amén. Amén. Y ya tiene que dar frutos dignos de arrepentimiento. Porque la palabra dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Amén. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. ¿Qué quiere decir nueva criatura? Nueva criatura es si usted le gustaba tocar lo ajeno, si a usted le tenía contiendas con sus compañeros de trabajo, si usted, por ejemplo, se pone a mirar a la vecina de reojo. Aleluya. Yo pienso que un hermano, si es una nueva criatura, no tiene que andar haciendo eso. Amén. Porque eso no es agradable ante los ojos del Señor. Amén. Poderoso Dios. Aleluya. Arrepentimiento. El arrepentimiento tiene que ser, hermanos, de corazón. Y reconociendo que si el Señor los ha dado una nueva vida en Él, tenemos que dar frutos dignos de arrepentimiento. Amén. No andar dando frutos medios arrepentidos. Amén. Un cristiano es
a lo malo le dice malo y a lo bueno le dice bueno. Amén. Porque Dios aborrece lo malo y aborrece el pecado. Amén. Desde que usted acepta a nuestro Señor Jesucristo como su único Salvador, empieza su vida a tomar otro giro, otro sentido. Aleluya. Amén. Su vocabulario es diferente. Ya no va a andar diciendo palabrotas que como este templo de grande cuando andaba allá afuera. Porque déjenme decirle que yo, aquí donde me ven, no era una fichita fácil también. Me tenía mis escondidas. Amén. Me salían unas palabrotas como de aquí a la ciudad. Amén. Pero cuando uno reconoce que el Señor lo ha llamado para dar frutos dignos de arrepentimiento, uno tiene que ponerse en su corazón y en su mente de que ya no tiene que andar haciendo lo que hacía allá cuando andaba en el mundo. Amén. Amén. Porque cuando yo no había venido a los pies del Señor, o mejor decir, el Señor no me había rescatado donde estaba. Amén. Gloria a Dios. Mi vida no tenía ningún sentido. Y cuando uno no conoce al Señor, uno piensa que la vida que lleva es una vida agradable para uno, Amén. pero no para los demás que están alrededor de nosotros. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Siempre era lo mismo en mi vida. Siempre era vagar, tomar, hacer lo malo, andar en pecado. Pero ahora yo he podido ver que Dios ha cambiado mi vida. Me ha hecho ver la luz admirable que es Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Ya hay conocimiento y sé que lo malo es pecado y al Señor no le agrada. Entonces, si yo quiero estar bien con el Señor, yo tengo que decir, no, a Dios no le agrada lo malo. Y si yo hago lo malo, yo no estoy bien con el Señor. Amén. Porque yo no voy como le dijera, dejar de hacer lo malo solo cuando me están viendo los hermanos, por ejemplo, mi familia, sino cuando estoy solo también. Porque uno piensa y uno dice, no, nadie me ve, pero hay un ojo que todo lo ve. Aleluya. Amén. Porque el rey David dijo, ¿a dónde iré? Si al alba me voy, ahí estás tú. Si al cielo me voy, ahí estás tú. Y si abajo del mar me voy, ahí estás tú. Aleluya. ¿Y usted se imagina cómo es el mar de profundo? Amén. Bueno, que según dicen que ni los que esos que chequean los barcos que se hunden todavía no han podido dar hasta lo más profundo del mar. Amén. Pero nuestro Señor Jesucristo, como Él lo hizo, Él lo conoce bien. Amén. Amén. Como podemos ver a Judas, por ejemplo. Judas estuvo con el maestro, anduvo con el maestro, vio los milagros que hacía el maestro. Amén. Tocó a Jesús, cenó con Jesús y dejó que Jesús le lavara sus pies. Alabado sea el nombre del Señor. Y Judas, gloria al Señor, había propuesto en su corazón vender al maestro. Pero ¿qué llevó a Judas a esta situación de querer vender al maestro? Judas se arrepintió. Cuando vendió al maestro, Judas se arrepintió, porque Judas vendió y le tiró las monedas a los que le habían pagado para que entregara al maestro. Gloria al Señor. Se arrepintió de haberlo hecho y tomó una decisión equivocada. Aunque él se arrepintió, lo que hizo con el maestro, gloria a Dios, se arrepintió de ese error que había cometido.
Pero el problema fue que Judas no captó el mensaje del verdadero arrepentimiento. Amén. Porque hoy en día podemos ver, hermanos, que hay muchas personas que vienen al templo. Hay muchas personas que vienen a escuchar palabra de Dios. Cuando el predicador les hace la llamada, ellos pasan al frente, aceptan al Señor, se arrepienten de sus pecados. Pero pasa el tiempo y usted no ve a esa persona. Y usted dirá, ¿por qué? Porque la persona aceptó al Señor, pero cuando la persona se dio cuenta, porque hay veces de que uno acepta al Señor, le hacen el llamado, acepta al Señor. Hay veces que no es porque el Espíritu Santo lo toca, sino que uno pasa solo para complacer al predicador. Y entonces, con el tiempo se van y ya no regresan. ¿Por qué? Porque ellos no captan lo que es el verdadero arrepentimiento. Amén. Pero ¿de qué nos tenemos que arrepentir? ¿De qué nos estamos arrepintiendo? ¿A qué estamos renunciando? Cuando usted reconoce que Dios es santo y 3 veces santo, nos lleva a nosotros a reconocer que estamos mal delante de Dios cuando estamos en delitos y pecados. Amén. Porque la palabra del Señor dice que Él viene por una iglesia sin mancha y sin arrugas. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Poderoso Dios. Como podemos ver en Marcos 1:14. Gloria a Dios. Amén. Poderoso Dios. Marcos 1:14 dice: después que Juan fue encarcelado, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Hoy en día podemos ver que habemos muchas personas que creemos en el evangelio. Amén. Pero habemos muchos que nos avergonzamos del evangelio. Aleluya. Porque hay veces que nos preguntan: ¿y usted es cristiano? No decimos amén, sino que primero dudamos un poco y después decimos sí. Aleluya. Amén. En mi trabajo el otro día andaba cantando una alabanza. Se acerca un varón y me dice: ¿y usted es cristiano? Por la gloria y misericordia del Señor, sí, le digo. Aleluya. Amén. Le digo yo: y usted, le digo yo, ¿ya conoce al Señor? Me dice: estoy yendo, dice, a escuchar la palabra, dice, pero es que es duro el evangelio, dice. No es fácil. Le digo yo: sí, es duro, le digo yo, pero la palabra del Señor dice que si creemos en Él, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. En todo lo que abarca nuestra vida podríamos decir que debería haber frutos dignos de arrepentimiento. Por ejemplo, en el trabajo, los jóvenes en la escuela. Los jóvenes en la escuela tienen que ellos dar el ejemplo. Aleluya. De que ellos son cristianos. Pero hoy en día no, hoy en día vemos los jóvenes
que no hay diferencia, Amén. porque usted ve un joven que es supuestamente cristiano y ve a un joven que es del mundo, no hay ninguna diferencia. Santo. Entonces no estamos dando frutos dignos de arrepentimiento. Amén. Aleluya. En todo lugar tiene que dar uno el ejemplo de que uno es un cristiano en su casa y aún en las iglesias. ¿Y el por qué en las iglesias? Porque están las iglesias, se han metido los chismes, los pleitos, la inmoralidad, y ya no hay temor de Dios. Amén. Amén. Aleluya. Poderoso Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor, aleluya. No hay temor de Dios. Si nosotros somos todo eso, no hemos tenido un encuentro con el Señor. Aleluya. Podemos ver en 2 de Corintios 5:17. Gloria al Señor, aleluya. Poderoso Dios. Santo. Poderoso Dios, aleluya. Aleluya. Poderoso Dios, aleluya. Gracias a Dios. Porque dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Aleluya. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas. ¿Cómo dice? Nuevas. Aleluya. Amén. Aleluya. Poderoso. Vive Jesús, aleluya. Pasaron las cosas viejas, pasaron. Que si usted ha conocido a Cristo, usted es una nueva criatura en el Señor. Tiene que dar frutos dignos de arrepentimiento. Aleluya. Por ejemplo, si usted es una persona que le gusta sembrar árboles frutales o tomate o cualquier cosa de esas que dé fruto, amén. Usted va a sembrar un árbol que le dé un buen fruto. No va a venir a sembrar un árbol que le dé un fruto que a usted no le gusta, porque ¿por qué va a sembrar un árbol que le dé fruto que a usted no le gusta? Aleluya. Tiene que sembrar un árbol que le dé buen fruto. Así es nuestro Señor Jesucristo. Nosotros para el Señor Jesucristo somos árboles y Él nos manda a dar buen fruto. Amén. Amén. Pero si no estamos dando buen fruto, entonces somos árboles malos. ¿Y el árbol malo qué le pasa? Se corta. Y se corta de raíz Aleluya. para que no vuelva a retoñar. Amén. Amén. Así es nuestro Señor. Él nos sacó del lodo cenagoso y nos trajo a sus pies para no dar malos frutos, sino para dar frutos dignos de arrepentimiento. Usted puede decir de qué me tengo que arrepentir. Arrepentirse es sentir pesar por algo. Es sentir no pesar por algo que se ha hecho o ha dejado de hacer por considerarlo malo. Amén. Como podemos ver, en la definición es la conciencia de que hicimos algo malo y quisiéramos no haberlo hecho. Y aquí es donde entra el verdadero significado del arrepentimiento. Arrepentimiento, conciencia de mi error, de mi pecado y deseo de corazón de ya no volverlo a cometer. Amén. En Lucas 3:3, vamos a ir a Lucas 3:3. Lucas 3:3 dice: y él fue por toda la región
continua al Jordán predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Aleluya. Amén. Hermano, ¿se imagina usted que en estos tiempos predicara Juan el Bautista? ¿Cuántos hubiéramos en las iglesias? Aleluya. Amén. Porque Juan el Bautista le decía a lo malo, le decía malo, y a lo bueno le decía bueno. Les decía generación de víbora. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Arrepentidos y convertidos. El hacha está puesta en el árbol que no da buen fruto. El árbol que no da buen fruto será cortado de raíz y tirado al agua de fuego. Gloria al Señor. Poderoso Dios, aleluya. El significado y principal razón del arrepentimiento es para perdón de pecados. Por lo tanto, si el arrepentimiento es para perdón de pecado, el fruto digno de arrepentimiento nos quiere decir que demos un resultado de que no hubiéramos querido pecar, que de ser posible no hubiéramos hecho lo que hicimos mal ante Dios. Amén. Aleluya. Tiene que haber un arrepentimiento genuino. Amén. Vamos a leer en Hechos 3:19. Poderoso Dios, aleluya. Santo es el Señor. Aleluya. Alabado Dios. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Hay veces que decimos, cuando nos pasa algo, vienen los problemas y decimos, Señor, ¿por qué me pasa esto? Quizás usted que ni cuenta se dio de lo malo que hizo para que le esté pasando lo que le esté pasando. Pero si estamos pecando delante de Dios, ¿cómo vamos a esperar tiempos de refrigerio? Aleluya. Amén. Aleluya. Porque a mí la palabra del Señor me dice de que el Espíritu Santo mora en nosotros. Pero cuando estamos en pecado, el Espíritu Santo se aparta. Santo mi Dios. Amén. En este versículo podemos ver la gran relación que existe entre el arrepentimiento y la conversión. Ya más adelantito vamos a hablar de la conversión. Es así que se mencionan las dos y en el orden que debe ser para que exista ese perdón de Dios. Entonces, como quien dice, esas dos palabras tienen que ir de la mano para que descienda la bendición de Dios a nuestras vidas. Pero ¿cómo esperamos obtener bendiciones de nuestro Dios si todavía no ponemos en práctica lo que es el arrepentimiento ni la conversión? Aleluya. Amén. Arrepentirse es que usted se arrepienta de sus pecados, y conversión es ya no volver a hacer lo malo. Amén. Deje el pecado y dé frutos dignos de arrepentimiento. Amén, aleluya, y vendrán tiempos de refrigerios a su vida. Poderoso Dios. Ahora vamos a hablar de lo que es la conversión. Traje un poquito resumen de la conversión. La conversión, transformación o cambio de una cosa distinta. El arrepentimiento y la conversión van juntas, y que reconocemos que estamos en delitos y pecados y hemos decidido de esa manera vivir o cambiar ese modo de actuar.
ese modo de hablar o ese modo de vestir, porque también hasta en la vestimenta tenemos que dar frutos de arrepentimiento. Amén. Porque si usted me hubiera visto a mí cuando yo Gloria al Señor. andaba allá en El Salvador, me ponía unos pantalones como esto de ancho, y ahí andaba todo arrastrado los pantalones, que barriendo la calle andaba. Y me recuerdo, yo viví con un tío mío un tiempo, y me decía, cuando vos te casés, te vamos a botar todos los pantalones y te vamos a vestir de saco y corbata. Les decía yo, no, ¿cómo? Si los trajes de saco y corbata ya son para los muertos y yo no me he muerto todavía. Y les decía yo, nunca me voy a casar. ¿Quién les ha dicho a ustedes que yo me voy a casar? Amén. Porque el enemigo me había metido en mi mente y en mi corazón de que yo era un perdido, porque solo andaba en el vicio tomando. Y entonces decía yo, ¿a mí qué mujer me va a hacer caso? Amén. Porque mire que uno entiende los errores, pero no se aparta de los errores del pecado. Porque yo ya sabía que a mí qué mujer me iba a hacer caso. Y era un borracho. Pero mire qué maravilloso es el Señor. Mire qué linda esposa me ha dado. Qué lindos hijos me ha prestado. Y me dio los hijos más lindos. Amén. Porque ven que no me parecen a mí, yo soy feo y yo bonito. Glorioso Dios. Aleluya. De otra manera, ver el cambio de una vieja vida, porque ahora tengo otra vida distinta. Conversión, aceptación de una vida religiosa. Es lo que tenemos que nosotros aceptar, que tenemos una vida religiosa. Y religiosa es servirle a aquel que nos llamó de la luz admirable. Amén. De una costumbre que antes no se conocía. Cuando Jesús vino aquí a la tierra, los fariseos y los saduceos no admitían, y mucha gente no admitía la creencia de la doctrina de Jesús que Jesús enseñaba. No la admitía porque no cabía en su vida o en su corazón lo que Jesús estaba predicando. No tenían esa convicción. Gloria al Señor. No tenían, gloria al Señor, esa capacidad de poder entender que Dios mismo estaba en medio de ellos. Amén. Ya, porque hay veces, hermanos, que estamos ciegos. Vienen los problemas y lo primero que decimos, ¿y a dónde está Dios? Dios siempre está con nosotros. Santo, aleluya. Los que los apartamos de Él somos nosotros. Aleluya. Quienes no queremos sentir las caricias de Él somos nosotros, porque lo rechazamos. Aleluya. Amén. Aleluya. No tenían esa convicción, y no tenían, gloria al Señor, esa capacidad de poder entender que Dios mismo estaba en medio de ellos para enseñarles el camino que Dios mismo había tomado, la decisión que el hombre se arrepentía y solamente los pajaritos y los carneros pagaban el precio por los sacrificios. Mire, hermano, en el Viejo Testamento dije que hacían una matancina de animales. Antes no se extinguieron todos los animalitos. Sí, porque dije que hacían una fila tremenda. Cada persona llevaba su animalito. ¿Para qué?
para matarlo, para perdonar el pecado a las personas. Mire qué culpa tienen los animales de que nosotros seamos pecadores. Aleluya. ¿Para que no tienen ninguna culpa? Si lo que nos merecemos la muerte somos nosotros. Amén. Pero Dios en su infinita misericordia nos ha perdonado. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Mire, sacrificios por los pecados que el hombre había cometido. Gloria al Señor. Aleluya. Dios tuvo que venir a esta tierra y bajar de su trono de gracia para sacrificarse a Él mismo por el hombre, para que el hombre tuviera un verdadero arrepentimiento y una verdadera conversión. Gloria al Señor. Dios, entonces el hombre comprendió que el arrepentimiento, la convicción tenía que ser en Cristo Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Pero ahí está que muchos no lo entendieron. Y así habemos muchos en las iglesias que no entendemos lo que es el verdadero arrepentimiento y la verdadera conversión. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. Mi alma te alaba, Señor. Ahora, mire qué es la conversión. Es de hacer lo que nos provocó arrepentirnos y además dejar de hacer, en este caso, dejar de hacer lo malo y en este caso hacer la voluntad de Dios. Amén. Bueno, ya termino con esto, hermano. Esto es lo que el Señor me ha dado, Gloria a Dios. Aleluya. y la gloria y la honra sea para Él. Aleluya. Con esto termino. ¿Qué pasaría si me arrepiento de corazón? Pido perdón a Dios. Él me perdona y vuelvo y caigo a hacerlo malo otra vez. ¿Qué pasaría? No hay un fruto digno de arrepentimiento. Y si no hay fruto de arrepentimiento, no tengo conversión. Tal vez hice la parte de arrepentirme e intentar no volver a caer en lo mismo, pero no hice lo que le agrada a Dios. Gloria al Señor. Ahí la diferencia y la carencia de la conversión genuina, que junto con el arrepentimiento da el resultado del fruto digno de arrepentimiento.